Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a descubrir intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce. Bienvenidos, hora de una nueva bienvenida a Altavoz, en esta ocasión con una de las particulares sesiones audiovisuales que tenemos de Altavoz, no solamente por el dial, por el 102.5 FM en Radio Universidad de Chile, sino además a través de nuestro canal de YouTube en Radio Universidad de Chile, grabando desde la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Además, lugar imposible más apropiado para la sesión que vamos a iniciar hoy, sesión de conversación y también de música en la sala, porque estamos con dos integrantes de Banda de la Memoria para conversar acerca de su próximo concierto, así que pasamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Jorge Campos, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, David, mucho gusto de estar acá, compartir contigo. El siglo pasado creo que nos vimos la última vez. Puede ser. Gracias por la invitación. Está bueno ponernos al día. Y Cutiaste también, Guillermo Cutiaste, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, David, muchas gracias por la invitación y a la radio también. Buenísimo. Les trae recuerdos particulares esta sala. Es el segundo lugar, si no sacamos la cuenta, en el que se presentó en vivo la Banda de la Memoria, ¿no es así? Así es. ¿Diciembre del 2023? Sí, porque este grupo se convocó para el cincuentenario del golpe, una conmemoración que tenía una carga bien particular, y nosotros nos tuvimos que hacer cargo de generar un relato de música chilena de esos 50 años, con la particularidad obviamente de que los integrantes de esa convocatoria de músicos habíamos participado en diferentes proyectos desde los 70, 80 para adelante. Entonces, esa conmemoración, una convocatoria bien potente en la cual participó el Cuti y yo, Ismael Odó, Edita Paz Rojas de Electrodoméstico, el Pedro Villagra y otros compañeros como el Pablo y la Vaca, también estuvo Mon Laferte y Pascual y la Vaca. Las Yorcas también. Y las Yorcas, sí, de ese evento. Básicamente, como ensayábamos tanto y preparamos con mucho cariño un repertorio para todos conocido, para todos nosotros muy familiar, quedamos como las ganas de seguir con el proyecto. Entonces ahí fue cuando nuestro primer concierto propiamente tal como Banda de la Memoria fue acá en noviembre del 2023. ¿Cómo lo recuerdas, Cuti? ¿Qué recuerdo particular tienes de esa noche acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile? Mira, fue una noche cálida, como se suele decir, porque había gente agolpada afuera esperando entrar. Todo lo técnico fue muy agradable, el sonido, el recibimiento fue... Esta es una sala muy exquisita en términos de audio, pero también de cercanía con el público. Las sillas están súper cerca y el público, tú puedes ver el rostro y las reacciones de la gente. Entonces era a la vez un poco intimidante tal vez, pero al mismo tiempo muy, muy amable, porque era como estar en familia, ¿no? Fue un espectáculo muy sentido también, porque estas canciones también tienen una fuerte... Un fuerte contenido de evocación de miles de circunstancias que pueden ser muy personales, pero que también son una realidad país. Y en ese sentido se transformó en una suerte de ceremonia, una especie de ceremonia o de ritual quizás. Coreaban las canciones, coreaban las letras. En algún momento además se cortó la luz. No aquí, sino que en el barrio, ¿me entiendes? En Providencia. Entonces como que todos volvimos para atrás a la época en que se solía cortar la luz, ¿te acuerdas? O la cortaban los de un lado o la cortaban del otro lado para simular, pero de una forma u otra se volvió a cortar la luz. Y justo estábamos cantando a mi ciudad. Sí. Y en ese momento se produjo un coro natural acústico con los instrumentos acústicos, que por suerte tenemos instrumentos acústicos, porque si no, no hubiera seguido sonando nada. Y fue súper emotiva y súper bienvenido ese corte de luz. Fue programado. Mejor que si hubiera oído, mejor si hubiera estado producido, probablemente. Claro, sí, increíble. Tal cual. Buenísimo, sí, pues efectivamente intimidante, decía Cutiaste, pero nada que pueda intimidar a gente de la trayectoria, de la experiencia que tienen ustedes, digamos, ¿no? Digámoslo. Yo quisiera tomar el guante que mencionaba recién Jorge, mencionando que actualmente Banda de la Memoria son efectivamente Jorge Campos en bajo eléctrico, contrabajo y voz, Cutiaste aquí presente en piano, teclados, acordeón también, no sé si trompeta por ahí, te he visto tocar trompeta, pero creo que aquí no, en realidad, Cuti. Puede ser que vuelva la trompeta ahí en
Ismael Frío Rodó, Misterio, guitarra y Frío voz, Misterio. también lo mencionábamos. Sí. Pedro Villagra, muy importante en saxos, flauta traversa y también guitarra, por cierto, Sí. y algunas voces ocasionales. Y Edita Paz Rojas en batería. Ya vamos a revisar la cantidad de bandas que están involucradas en estos 5 nombres y además de otros invitados que ha habido. Pero por lo pronto entremos en materia, compañeros, hablando de la próxima presentación que viene en camino, que les recordamos, porque ya lo dijimos antes, el miércoles 3 de septiembre a las 8 de la noche. Esto es en el Centro de Arte Alameda, es decir, la Sala Seina, el actual Centro de Arte Alameda, ahí en Arturo Prat 33, a pasos del Metro Universidad de Chile, imposible más céntrico, con boletos que ya están disponibles en Passline en valores de 20.000 y de 15.000 de preventa si tienen suerte y se apuran a comprarlos. Así que entremos en materia sobre eso. No son tantas las actuaciones, también cuesta que se junte este grupo, yo creo. Así que, ¿qué nos quieren anticipar acerca de cómo están preparando esta próxima presentación, estimados? Jorge. Mira, este año nos hemos juntado muy porfiadamente Ismael Rodó, Cuti Aste y yo, en el intento de mantener el proyecto flotando, ¿ves tú? Porque como tú bien dices, la agenda de todo el personal es muy nutrida. Pero sentíamos desde el verano que nos juntamos informalmente que de alguna u otra forma era necesaria esta música, esta narrativa, esta manera de tocar temas que son tan como importantes, desde Quilapayún, Violeta Parra, Víctor Jara, las bandas que hemos participado todos nosotros, que son muchas. Entonces, como te digo, insistimos porfiadamente, porque claro, este tipo de proyectos pueden perfectamente naufragar, ¿no? Un poco por lo mismo que estamos hablando. No, acá habían 3 gallos re porfiados. ¿Cuál de los 3 más porfiados? Ismael Rodó, Cuti Aste y yo nos juntamos muchas veces. Y tengo que reconocer que la mitad de esas veces no era para ensayar, sino para pasarlo bien y conversar un ratito, comer Que algo. de eso se trata también, ¿no? Es que igual hay un marco teórico y un marco de discusión detrás de este asunto, porque el discurso de todas estas canciones que podrían ser de hace 10, 20, 30 y hasta quizás 40 años, es súper vigente. Porque, por un lado, las demandas sociales son vigentes y porque las amenazas son nuevas y sorprendentemente terribles. O sea, todo este avance del neofascismo, que ahora le llaman de otra forma más elegante, ¿no? Pero en el fondo es eso, nos hace estar súper atentos, súper despiertos y decir, oye, esto no es una cosa nostálgica, esto no es música del pasado, esta es la música del presente y del futuro. Así como vamos. O sea, citemos un verso de una de las canciones y una de las obras que son parte del repertorio, la cantata Santa María de Iquique, cuando dice, quizás mañana o pasado o bien en un tiempo más, la historia que hemos contado de nuevo sucederá, y es increíble lo certero, ¿no? Tal cual, y quizás suceda de una forma más tremenda, porque antes al menos habían, por decirte así, dictaduras regionales, no sé si nacionales, pero todo lo que fue la Operación Cóndor fue regional en el Cono Sur, pero ahora me parece, sin querer ser exagerado, ni conspiranoico, ni terrible en mis palabras, pero estamos viviendo una suerte de dictadura internacional, tal vez en Occidente al menos, donde está la cancelación y el control de la opinión pública está súper potente y no estamos hablando de dictaduras militares, estamos hablando de gente electa democráticamente que está manejando las cosas de forma bastante compleja. Es delicado el tema. Qué bueno que lo diga así, Cuti, porque por una parte está el marco teórico del que hablaba Arturo recién, Cuti, pero también está el componente de la amistad, de ni siquiera juntarse a ensayar, sino juntarse simplemente a verse también, ¿no? O sea, esos 2 elementos también son motores de Banda de la Memoria, Jorge. Claro, evidentemente el núcleo integrador es la música, pero al fin de cuentas, con tantos proyectos y tantos años que llevamos tocando todos, la amistad al final se transforma en algo muy, muy importante, de tal manera que podemos criticarnos nosotros mismos también y no decir, oh, somos sensacionales, esto que estamos haciendo es espectacular, ¿me entiendes o no? Porque nosotros casi todos pensamos que es bueno la autocrítica. Entonces, bueno, ¿y sabes por qué? Porque además el repertorio es tan grande, es tan buena música, es tan profundo, como dice Cuti, comprometido con los ires y venires de la historia de Chile. Entonces daba un buen momento de discusión, de decidir repertorio,
porque al principio partimos un poco con las cosas cercanas nuestras, como Ismas Tranquila, hicimos algo en la cantata, como Cuti estaba en Electro, o en Los Tres, también cosas de ese repertorio. Bueno, y yo con las otras bandas, Santiago Congreso Fulano, y Guara también, ¿te fijas? Entonces, pero ahora hemos abierto un poco el espectro hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Es bueno este vaivén, digamos, este péndulo de la historia de la música chilena, que es maravilloso, ¿no? Qué bueno que naturalmente nos asomemos a los repertorios también, porque hay mucho que hablar aquí y yo creo que es interesante también tratar de sacar una foto más o menos exhaustiva a cuántos años y cuántos grupos hay en juego aquí. Si nos vamos en la historia un poco cronológicamente, empiezan a aparecer efectivamente, como tú decías, Jorge, grupos desde los años 70 en adelante. Estoy pensando primero que todo en Santiago Nuevo Extremo, un grupo del año 77. Poco después Congreso, el que te unes también en ese tiempo, también Fulano, como tú decías también, pero ya al mismo tiempo empiezan a aparecer grupos como Guara, donde tocó, además de Pedro Villagra también, en Santiago Nuevo Extremo. Por otra parte aparecían grupos como Los Tres, Javier a los Imposibles, ya en los años 90 con Cuti. Más adelante, bueno, el mismo Pedro Villagra con Inti Illimani también en los 90. Bueno, sí, de hecho empiezan los 60 porque el Quila es de los 60, Violeta Parra también, Víctor Jara también. Son inevitables temas, canciones, y son tantas, como te decía, sí, que yo creo que esta banda La Memoria necesitaría como no sé cuántos años más para poder hacer un buen como presentación de un repertorio tan generoso, ¿no? Los Prisioneros también, ¿eh? La voz de los 80, o sea, Los Prisioneros justo ocuparon ese espacio que estaba como desocupado entre los 70 y los 90. Exactamente. Ahí estuvieron Los Prisioneros abriendo terreno, diciendo las cosas. Y de hecho hay repertorio de Los Prisioneros también actual en el concierto de la banda de La Memoria. ¿O era sorpresa? No, ya no. Ya no. Acaba de dejar de ser sorpresa gracias a la generosidad. ¿Y la invitada es sorpresa? ¿Ah? ¿La invitada es sorpresa? No hay sorpresa acá. Estamos todos pasando. ¿Se puede decir? Diga usted, pues. Usted. Máximo. Lo que pasa es que ya concretamos un acuerdo para que participe en este concierto Colombina. No digo el apellido porque no sepa quién es Colombina. Bueno, Colombina Parra. Ella va a cantar una canción propia y otra canción más. De Los Prisioneros. De Los Prisioneros. Bueno, ella ha estado trabajando con Jorge González últimamente, así que está totalmente a tono con lo que nos estás contando, Cuti. Y otra razón más para llegar entonces este 3 de septiembre a ver a Banda de la Memoria Alceina. Buenísimo eso. Y es que siempre usamos ese ganchito. Allá en un concierto estuvo, por ejemplo, Joe Vasconcelos. Lo tuvimos acompañándonos. Sí. Y bueno, ya desde el inicio nosotros estuvimos acompañando, como decíamos, La Ferta, La Pascual y la Vaca, Las Yorcas. Entonces, siempre intentamos que haya una invitada o invitado para nuestro concierto. Manuel García estuvo ya estable incluso. Claro. De hecho, quería estar estable, no me acuerdo. Era un anhelo particular de él, así creo. Lo que pasa es que está muy ocupado con una banda que se llama Manuel García. Claro. Está ocupado consigo mismo, pero apenas puede, viene corriendo a tocar con nosotros porque nos ama y le amamos de vuelta. Él también conoce el repertorio, lo ha vivido, lo ha disfrutado como todos nosotros. Y hay otro tema que vamos a hacer, ya que estamos diciendo todo lo que vamos a hacer. Exactamente. Vámonos. Hicimos un tema que yo creo que es como el inicio quizás de la nueva canción chilena. Evidentemente viene de Violeta Parra más bien, pero como la primera canción más o menos en Chile que instaló un relato de un problema social real que era robar para poder comer, que es un tema de Patricio Mans, que se llama Arriba en la Cordillera. Ya se abandona, a mediados de los 60, se abandona este folclore de la postal, del sauce, del caballito, cosas, sino que entramos con un tema súper fuerte, súper doloroso, y nosotros nos permitimos revisitar, se diría, el tema, porque hicimos un arreglo más pelacable, pero súper en la construcción de lo que está diciendo el tema, ¿ves tú? Subrayar musicalmente la canción, en donde se luce, por decirlo importantemente, Don Cuti Astre en la primera voz. Ah, mira tú, ¿eh? Bueno. Debutando como cantante. En el lugar de Patricio Mans, nada menos. ¿Qué me dices tú? Jamás me voy a poder poner en el lugar de don Patricio Mans. Es una versión desde mí, digamos. Pero claro, ese es el norte, por decirlo así, o el sur. Porque hay que dar vuelta al mundo. ¿Eh? Está bueno eso. No hay que tener un norte en la vida, hay que tener un sur en la vida.
Grandes ideas que acuña Cuti Aste en tiempo real acá en esta entrevista con Banda de la Memoria que estamos teniendo en Radio Universidad de Chile con Altavoz. Yo creo que es momento de empezar con la música, estimados, porque además, como decía Cuti, estamos en la sala Master, una sala que, entre otras cosas, tiene un piano de cola espléndido y, por supuesto, que no vamos a dejar pasar la oportunidad de escuchar versiones inéditas, irrepetibles, grabadas por esta dupla, esta delegación, esta comitiva de la Banda de la Memoria aquí hoy en Altavoz. Así que vamos a partir por... Díganme ustedes, ¿prefieren partir con lo instrumental o con lo cantado? Elección de la banda. Bueno, el viaje por una ilusión, una canción fogatera hippie que yo hice en Congreso, precisamente como dedicada para nosotros mismos. Era como para los músicos, la amistad, el color del compromiso y todo eso. La canción Viaje por una ilusión. De Jorge Campo. Comprendí que toda la música son mis amigos, vivirán sus voces por siempre en mi corazón. Aquí están, prestándome risas en este camino. Hay amor, mis penas las cantan en una canción. Tal vez tú enciendas la fiesta de este destino. Tal vez tú no entiendas y apagues toda la emoción de sentir los mejores besos que me has inspirado hasta el fin. Te invito a crear esta liberación. La vida de músico con mis hermanos. La historia de un viaje por una ilusión. Comprendí que toda la música son mis amigos, vivirán sus voces por siempre en mi corazón. Aquí están, prestándome risas en este camino. Hay amor, mis penas las cantan en una canción. La vida de músico con mis hermanos. La historia de un viaje por una ilusión.
Jorge Campos en voz solista y guitarra acústica, Cuti Aste en bajo y coros. Era una versión irrepetible, como decíamos, inédita, producida acá en Universidad de Chile, en Radio Universidad de Chile, en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, por esta dupla que es parte de Banda de la Memoria. Eso era Viaje por una ilusión, misma canción que conocimos en el año 95 en ese disco Por amor al viento del Grupo Congreso, de autoría de Jorge Campos, pero aquí transformada. De Pancho Sasso y Jorge Campos. Porque, de Pancho Sasso y Jorge Campos. Claro, yo llegué con esa canción al grupo cantando una canción para Marilyn Monroe. Entonces yo decía, Norma Jean. Norma Jean, mira. Y fue censurada. Me dices tú. No. Pero era como que no pegaban. Entonces yo le dije a Pancho, y yo en el estudio se hizo eso. Le dije, oye, hagamos una letra entre los dos que, bueno, que sea para nosotros, para los músicos, qué sé yo. Y Pancho, yo le tiré alguna idea y el Pancho, de una. Y bueno, al final la íbamos a cantar los dos. Y no sé qué pasó, que al final la canté yo solo. Así quedó para el repertorio de Congreso y ahora se escucha así también en el repertorio de Banda de la Memoria. Sí. Está bueno entonces honrar la autoría colectiva de la canción, que tenía que ser así, una canción que habla de la amistad, tenía que ser de una factura compartida también, ¿no? Sí. Bueno, en la época por suerte, las bandas que yo he participado, incluyendo estas, siempre ha estado ese gesto, esa llama y ese color de la amistad. Porque no es que no somos famosos, te fijáis tú, no hay una maquinaria detrás que tú digáis, hay mucho dinero y que hay envidia y cosas raras, sino que en realidad es una cuestión re personal. Súper del esfuerzo, ¿por qué no decirlo? De la valentía cuando éramos más chicos con los Santiago. Entonces, yo siento que son una escala humana súper real, ¿ves tú? No hay como management, sello, productora y cosas, sino que es súper de los amigos todos, todo el rato. Absolutamente. Hablemos justamente del repertorio, entonces ya empezamos a escuchar música a propósito de cómo se fueron incorporando canciones también al cancionero de Banda de la Memoria. Yo me acordaba, por ejemplo, de esa fecha, justamente la segunda acá en la Sala Máster, si no me equivoco, fue la primera vez que tocaron Vamos Mujer, por ejemplo. Y así me imagino que paulatinamente se han ido incorporando las canciones. Y les quería preguntar, a propósito de lo que contaba Cuti también, del respeto con lo que uno se plantea frente a Pato Mans, por ejemplo, ¿con cuánta audacia y con cuánto respeto, cuántas cuotas a lo mejor de audacia y respeto se plantean cuando se trata de transformar o versionar o hacer una lectura nueva de una canción? ¿Cuál es la actitud aquí de la banda? ¿O es variable canción a canción? ¿Qué nos cuentan de eso? Claro, mira, al principio teníamos como una suerte de excusa interna que era tocar canciones de bandas en las que uno había participado, ya sea como invitado o como miembro original. En el caso mío como invitado, en el caso de los tres, porque tocamos Pájaros de Fuego y lo hicimos también en La Moneda, ¿cierto? En La Moneda sí lo hicimos. Y bueno, el caso de Quilapayún está el hecho de contar con Ismael Odó, hijo de Willy, y gracias a él incorporamos 2 temas de la cantata. Y así hemos ido un poco, ¿no? El tema de electrodoméstico, porque la edita la baterista. Yo también toqué durante muchos años con electrodoméstico. Y bueno, de hecho voy a tocar de nuevo ahora en la Blondie, que se celebran los no sé cuántos años de la Blondie. Y me invitó Carlitos, así que son bandas a las que les tenemos mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración. Entonces no hay, casi como que no hay que pedir permiso, lo sentimos como propio. Pero en el caso, por ejemplo, de Patricio Mans, o el caso de Violeta o Víctor, ya tiene que ver con que son seres ineludibles. Si estás tratando de esta temática, si estás tratando de reflejar un sentir popular, que está asociado también a la, por decirlo así, ¿cómo se dice cuando la música es muy bella? No es solo el contenido de la letra de la canción y su significado, que puede ser político, cultural o social, sino que además el hecho de que nos atrae mucho las composiciones. Entonces, claro, tenemos por un lado el peso de estar interpretando himnos que han sido ya versionados varias veces. Entonces no pretendemos hacerlo ni mejor que las otras versiones, ni idénticas a los originales, ni tampoco pasarnos de listo con la cuestión de ser demasiado originales, sino que sencillamente es un acto ceremonial. Pero, por ejemplo, como decía recién Jorge, esta canción Arriba en la Cordillera, nos hemos tomado el tiempo de inventar una versión nueva con secciones instrumentales entre medio que no tenían, y también de jugar, porque lo lúdico es lo que nos acompaña. O sea, hay un peso, hay un sentir, tal vez un dolor, como no, como nación, todos sabemos, pero todo esto desde lo lúdico y desde pasarlo bien también. Somos amigos pasando los chanchos, haciendo canciones increíbles que nos pasan por encima
como un tsunami que se nos viene, pero que hay que saberlo surfear. Entonces, ese es el tema. ¿Qué es lo que se junta ahí entonces? Se junta el respeto, pero también el juego. Jugar con respeto, jugar con una cierta casi ya religiosidad, por decirlo así, porque estamos hablando de próceres que... O sea, para mí en lo personal, en el firmamento, en el cielo, hay dos estrellas que son Víctor y Violeta. Uno es el sol y el otro es la luna. Y después después se empieza a desgranar el choclo, ¿me entiendes? O sea, en lo personal, en la música popular chilena, para mí, entonces, verme interpretando canciones de ellos hay algo ceremonial ahí también, pero sin caer en la del tonto grave. O sea, somos músicos haciendo canciones. Y desde ahí partimos, con esa simpleza y con esa profundidad a la vez. Ahí está lo lúdico que decía Cuti Aste, y yo me preguntaba, Jorge, si eso vale también para la versión que vamos a escuchar ese día, el 3 de septiembre próximo en Seina, en Centro Arte de Alameda, esta canción compartida con Colombina, por ejemplo. ¿También se permitieron más libertades a lo mejor en una canción más reciente como esta? Mira, como dice Cuti, íbamos conversando toda la construcción del repertorio y sentíamos que, claro, que Los Prisioneros ocupan un espacio muy, muy importante en la música chilena. Quizás sí un poco menospreciado desde los que éramos un poco más del conservatorio, porque claro, había una especie de rivalidad inevitable, pero nosotros también somos gallos con calle, ¿ves tú? O sea, no porque hayamos estudiado en el conservatorio no teníamos calle, o sea, de hecho todos nosotros hemos tocado en fonda, ¿me fijáis? Bueno, me fui por otro lado, pero con Los Prisioneros era un repertorio que apareció fuertemente, que significó una interpretación muy potente para la generación 80, 90, así que rescatamos un tema que pensamos que es importante que esté en este relato. Sí. Y ahí, bueno, surgió el nombre de la Colombina, que es amiga de todos nosotros, y que para que participe y cante esta canción, y cante una de ellas también, y seguramente en otras más va a participar, porque seguramente se va a entusiasmar. Qué buena. En incorporarse a otros temas. Igual es bueno el apunte que hiciste, Jorge, me quiero tomar de eso para hacer un puro minuto nomás más histórico en esta conversación, porque efectivamente pasa que estas canciones ahora aparecen como himnos, tal como decía Cuti, pero en su momento fueron incluso canciones de momentos y de sectores, más bien de sectores distintos. Igual Los Prisioneros eran una cosa y la música de Santiago del Nuevo Ortega, por decir algo, era otra. O la música de Los Tres, por ejemplo, no tenía tanto que ver a lo mejor en primera instancia con la nueva canción chilena. Pero ahora con el tiempo pareciera que todo se amalgama más y es una perspectiva distinta. Y en ese sentido quisiera solo mencionar el hecho de Pedro Villagra, porque Pedro Villagra en tiempo real estaba tocando al mismo tiempo en Santiago del Nuevo Ortega, pero también en bandas más modernas como Primeros Auxilios, por ejemplo. Entonces, era posible igual ese gesto integrador ya en ese tiempo también, ¿no? No sé cómo ven eso tanto en ese momento como desde la perspectiva de ahora también. Bueno, yo creo que lo que pasó un poco en los 80 era que había una radicalidad también estilística. Era prohibido lo que yo he hecho toda mi vida, por ejemplo, tocar en una banda y irse a tocar a otra. Había militancia y sobre todo el tema de los nichos de estilo. Los jazzistas criticaban el facilismo del pop. Por otro lado estaba este canto nuevo que no era folclore, era neofolclore, porque era un folclore pero de gente que había pasado por el conservatorio, como decía Jorge. Entonces había también una cosa ahí virtuosística y un desarrollo musical mucho más complejo. Entonces había un mirar un poquito en menos a lo que hacía el otro y tal. Y si yo era punk no podía hacer pop, y si era pop no podía hacer jazz, y si hacía jazz no podía hacer hip hop, por decirte una cuestión. Pero ya con los años nos fuimos encontrando, compartiendo escenario, y empezó esta cuestión de intercambiarse músicos. Yo hoy en día ya he tocado acá con casi todos, ¿me entiendes? Yo toco con Beatman, que hace hip hop, toqué con los Lucibel, que no había tocado en todo, y grabé un disco ahora hace poquito con Lucibel, el Mil Caminos. Bueno, con Los Tres, con la Javiera García toda la vida, pero entonces lo que me faltaba era tocar con estos caballeros. Yo no había tocado nunca con Jorge. Habíamos compartido una vez un escenario cuando compartimos congreso con Electrodoméstico, ¿no? Sí, algo así. Fulano y Electrodoméstico. Sí, y ahí como que saltó Jorge y tocó con nosotros en un tema.
Pero yo todavía no había tocado con Pedro, ¿me entiendes? Entonces yo ahora estoy aprendiendo. Estoy de vuelta en la universidad porque aprenderse estas canciones son un desafío que los que tocamos pop de pronto no lo sentimos tan fuerte. No es que sea más fácil, porque nada es fácil. Lo difícil es mantener las bandas vivas en el tiempo. Lo difícil es saberse responsable, llegar a la hora, llegar sobrio. Lo difícil es mantenerse estable, seguir cayéndole bien a tus compañeros de trabajo. Sí. Eso es lo difícil, pero lo que se toca en los instrumentos muchas veces, sobre todo en el pop, no es tan complejo en términos de desafío virtuosístico, por decirlo así. Pero las canciones de fulano, las canciones de congreso son microsinfonías, son una suite, por decirlo así, donde se requiere un trabajo mucho más concienzudo y más concentrado en términos de la ejecución. Entonces yo estoy feliz, yo lo estoy pasando chancho y debiera haber empezado en esto muchos años antes. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Cómo lo ves tú? Son fronteras también que un poco se van disolviendo con el tiempo, a lo mejor, ¿no? O sea, lo que pasa es que en todos nosotros está presente la guitarra y la canción. ¿Te fijas o no? O sea, todos nosotros partimos tocando los Beatles o tocando canciones de Víctor, de Violeta. Es un repertorio que es súper familiar. Y bueno, que cada uno haya ido en un desarrollo como más de búsqueda musical, pensando quizás que una letra buena podía tener un soporte instrumental más potente que solamente el chang de la guitarra y un bajo. A nosotros nos tocó crecer en eso, pero en el fondo venimos del Derecho a Vivir en Paz de los Blobs con Víctor Jara, ¿ves tú? O las cantatas que hizo el Quila, o las cosas que el mismo Congreso y los Jaivas hicieron hasta con orquestas sinfónicas. O sea, no nos inventamos, tomamos un poco la posta de esa gran música chilena de los 60, 70, y bueno, vivimos en la época de que era un poco difícil cargar instrumentos, qué sé yo, asociados a esta música. Sobrevivimos a eso, pero siempre con este blindaje de la belleza al final, del arte, de la música, pero también de la poesía, del teatro, la danza, la pintura. O sea que todo circula alrededor de uno, son los colores también. Entonces vas aprendiendo a tener una especie de humildad, diría mejor, de respetar a los colegas, a los compañeros. ¿Te fijáis? Toda la música que se hace la respetamos y la queremos, y por eso que esta banda de una u otra forma también es, como dice el Cuti, que es bien importante siempre recalcarlo, que hay un cariño y un respeto interno que hace que evidentemente disfrutemos mucho lo que estamos haciendo. Estamos escuchando hasta ahora y viendo también hasta ahora a Jorge Campos y Cuti Aste, integrantes de Banda de la Memoria. A propósito de, nunca está de más recordarles, el concierto que dará la Banda de la Memoria este miércoles 3 de septiembre a las 8 de la noche, 20 horas. Esto es en el Centro de Arte de Alameda, el actual Centro de Arte de Alameda que queda en la Sala Seina, ahí en Arturo Prat, 33, Metro Universidad de Chile, con entradas. Les recordamos que están disponibles en el sistema Passline en un valor de 20.000 pesos, y si tienen suerte y se apuran, tal vez encuentran las preventas a 15.000. Hay estacionamiento a 1 cuadra, además, y en la calle San Francisco a 2 cuadras y media también hay estacionamiento. Buenísimo. Y creo que incluso la Sala 6 tiene una rebaja para el estacionamiento, lo que compran entrada. Todavía quedan preventas por ahí, ¿eh? Lo confirma Cutiaste, creo. Entonces. Me acaban de mandar un mensaje. Acaba de recibir un WhatsApp Cutiaste al respecto. ¿15.000 y 20.000 era? 15.000 y 20.000 son los precios. Passline. Passline es la boletera donde pueden ir a encontrar estos tickets para ver a Banda de la Memoria. Y una pregunta previa antes de terminar con música y convocando, estimados, que es, hagamos un poco el historial de los conciertos que ha dado hasta ahora la banda. Está interesante haber partido nada menos que en La Moneda, en el Palacio de la Moneda, ese 11 de septiembre del año 2023. Luego un segundo concierto acá en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Y luego vinieron conciertos en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas. Ajá. Villa Grimaldi, si no entiendo mal, y por ahí tal vez se me escapa alguno. Que ¿el SCD de Plaza Gaña? La SCD de Plaza Gaña, efectivamente. Antes de Villa Grimaldi, sí. ¿Cómo ha sido también ese recorrido? ¿Qué importancia tienen estos lugares? Pienso en Villa Grimaldi, por ejemplo. Qué significativo tocar ahí, ¿no? ¿Qué quisieran recordar acerca de alguna de estas fechas previas? Bueno, evidentemente estar en ese lugar, un sitio de memoria, y en esta coincidencia de respetar y entender que hay una historia que ha sido complicada, que ha sido dolorosa, que nosotros evidentemente desde la música
ponemos un poco de color, de celebración, como dice Cuti, de belleza a estas situaciones históricas tan dramáticas. Y nos hacemos cargo de eso, o sea, es verdad que celebramos y lo pasamos súper bien, pero entendemos que la mayoría del repertorio, si no todo el repertorio, está asociado a un discurso de compromiso, de paz, de amor, de construcción de un mundo mejor finalmente, ¿no? Históricamente, bueno, nosotros tenemos 2 años nomás como banda, vamos a cumplir 2 años y bueno, cada concierto es como un ceremonial, porque de una u otra forma circular por ese repertorio es bien emocionante, la verdad. O sea, todos nosotros nos vemos involucrados en tocar lo mejor posible, Vamos Mujer y Soy Obrero de la cantata, pero nos pegamos los tremendos saltos y cabezazos tocando Adolfo y Benito o El Frío Misterio, ¿te das cuenta? Entonces, de una u otra forma, el jugar, como dice Cuti, está presente, la celebración y el respeto a la memoria, por algo nos llamamos Banda de la Memoria. Ese es como lo que queremos compartir, sobre todo con las nuevas generaciones, con gente que está descubriendo a Quilapayún, a La Cantata, a Violeta, a Víctor y toda la cantidad de bandas que estamos citando en esta conversación. Exactamente. Es que hay una resistencia también, porque tú verás que hay muchos políticos que hablan de dar vuelta a la página. Yo creo que antes de dar vuelta a la página hay que leerla primero. Increíble. Titulares y más titulares nos da Cuti esta entrevista increíble. Sí, po. ¿Cómo dar vuelta a una página que no has leído? Imposible. Exacto, leerla y entenderla. Cerramos entonces, estimados, con una última pregunta antes de volver a la música para la despedida, que es acerca de creación, acerca de composición nueva. Recordamos ese increíble día del 11 de septiembre del 23, cuando Ismael Odó surge, camina hacia adelante, toma el primer plano y lee este poema, que es el poema 48 del libro La Ciudad, del poeta Gonzalo Millán. Tremendo poema, sobrecogedor, poema que se refiere justamente al golpe de Estado del año 73, en una lectura que recomendamos revisar porque está buenísima. Y a partir de ahí surge una creación propia, ¿no es así, Jorge? Que es la canción de la memoria. Hablemos de eso, de cómo ese proyecto también en el futuro, Banda de la Memoria, con creaciones como esas, ¿hay perspectiva de componer también? ¿Cómo lo ven en ese sentido? O sea, siempre va a estar presente la posibilidad de la creación. Evidentemente, si a cualquiera de nosotros se nos ocurre un tema ahora, tiene que ocupar un espacio en el repertorio. Tocamos la canción de la memoria, o sea, que la música la compuse yo con una presión que jamás en mi vida había sentido, porque los tipos decían, los del poder ahí del palacio decían, tiene que haber una canción, un tema que sea nuevo, que ya, ¿en serio querés que hagamos una canción nueva al lado de todos estos temas maravillosos? Así, ¿eh? Sí, entonces Gonzalo Enríquez, que estaba como coordinando, me acuerdo que justo me mostró ese poema de Gonzalo Millán. Poeta también, Gonzalo Enríquez, por cierto. Claro, y bueno, ahí se hizo el match, porque en el fondo hacer un texto, una letra, una canción, y estrenarla ese día, entonces la poesía de Gonzalo Millán definitivamente instaló la posibilidad de esta como vuelta de reversa de la historia, ¿no? Y pues eso es... Que es súper bonito, es una poesía realmente conmovedora, y Ismael la tomó y la transformó en una expresión teatral súper potente. Bueno, y la música iba acompañando eso finalmente. Yo creo que no hemos hablado seriamente de hacer música nueva. Todos componemos, Sí, po. todos tenemos discos solos. Hay un tema Tornasolando de Pedro que tocamos a veces, que divertía un poco salirse de este relato más comprometido. Era bien entretenido, pero te digo que no hemos como tomado la decisión de decir, ok, hagamos un disco con temas nuevos de la Banda de la Memoria. No lo hemos decidido. Pero sabes que se nos asoma igual, porque hemos estado esta semana trabajando arriba en la cordillera y apareció una parte instrumental al medio que no estaba en la canción, y eso también condicionó la última estrofa. Y ahí la creatividad se asoma por los poros como algo que uno transpira, como cuando has desayunado ajo, ponte tú, y el resto del día no lo puedes negar. Una cosa así. Yo creo que se nos asoma y en algún minuto va a explotar por sí mismo, porque nos entretiene mucho y hay mucha creatividad en esta banda. Sí.
Además que la interpretación también es una forma de creación, por cierto, así que ya recrear una canción o un himno chileno es de alguna forma componer algo distinto, ¿no? Exacto, recomponerlo, por decirlo así. Que es parte de lo que veremos también entonces al cierre musical de esta entrevista que hemos tenido hoy con Altavoz junto a Banda de la Memoria, con una aproximación instrumental aparte del repertorio. ¿Qué nos quieren contar acerca de lo que viene, estimados? Vamos a tocar un extracto de un solo maravilloso de Cutiaste del tema En todas las esquinas, de Congreso, del disco Arqueólogo del Futuro del año 1989, como estoy bien, y un solo de piano, estupendo. A ver si resulta dúo. Y un solo de este pechito después de... Me hubiera encantado. También citas instrumentales, no la canción, porque la canción es más larga y requiere más caña. Así que los invitamos a escuchar esta versión especial aquí en esta maravillosa sala, con este maravilloso piano y en este maravilloso ambiente. Escuchábamos esa aproximación instrumental inédita como toda la música que se ha escuchado hoy en esta entrevista junto a parte de Banda de la Memoria, Jorge Campos en este caso en bajo y Cutiaste en piano para esta versión de las secciones instrumentales de En todas las esquinas, otra de las canciones imborrables que Congreso ha puesto en la música chilena. Lo hicimos a propósito de la convocatoria que hemos estado haciendo en toda esta entrevista del próximo concierto de Banda de la Memoria que recordemos por última vez, estimados, será este miércoles 3 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Arte Alameda, la Sala Seina, en otras palabras, que queda en Arturo Prat 33, a unos pasos del Metro Universidad de Chile. También hay estacionamiento si quieren llegar en auto, por cierto, nos decía Cuti, con boletos que encuentran en valores de 15.000 pesos la preventa y 20.000 pesos la entrada general en el sistema Pass Line. Quisieran cerrar, estimados, esta entrevista con una convocatoria. Tienen los micrófonos y tienen las cámaras de Radio Universidad de Chile para motivar al público a llegar ese día. Bueno, ya lo dijo todo David, pero están todas y todos invitados a este concierto de la Banda de la Memoria el día 3 de septiembre. En Sala Seina vamos a dar lo mejor de nosotros y tenemos de invitada a Colombina Parra, que va a cantar un par de canciones. Así es que no se lo pierdan, porque esta es una banda que, como dice Jorge, todavía no cumple 2 años la banda, pero los integrantes tenemos un poquito más. Así que bienvenidas y bienvenidos. Los esperamos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Cuti. Que estén muy bien. Fue una nueva sesión especial de Altavoz que compartimos con ustedes a través de Radio Universidad de Chile por el 102.5 y también por el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile, siempre desde Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien. Saludos. Esto fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción y conducción de David Ponce.